Bueno, en realidad también hay que entender el saldo que está dejando este gobierno en términos de crecimiento de la pobreza y también ahora en estos meses donde va a haber un shock inflacionario muy fuerte, entonces la gente está en una situación muy complicada a la hora de ir al supermercado y conseguir la canasta básica. Entonces, digo, tiene que ver con prioridades y no con tanto si el gobierno puede o no llegar, porque en realidad las medidas que viene tomando, sobre todo después de la PASO, y sí, son bastante contrarias a esta idea compulsiva que había de llegar al déficit fiscal cero, pero son necesarias en el sentido de que hay personas que no están llegando ni siquiera a alimentarse en lo que va del mes. Ahora, Candelaria, la ley o el proyecto de ley debe decir cuánta plata es, debe dejar eso al arbitrio del Poder Ejecutivo para que saque la plata de otro ministerio, para que ejecute partidas que no han sido ejecutadas. Desde el punto de vista administrativo, ¿qué es lo que debería decir la ley? No, se habla justamente de reasignaciones presupuestarias, hay muchas asignaciones que no se ejecutan completamente, entonces ver qué partidas se pueden mover hacia esta ley de emergencia alimentaria, que hay una ley de emergencia social, entonces sería ampliar esa ley en lo que se va a tratar el jueves. Entiendo que hoy el presidente Macri dijo que iba a habilitar que se tratara esta ley y por eso están los acampes de las organizaciones sociales, pero también pensando en paliativos, no es una solución de fondo, pues la solución de fondo viene sí o sí con crecimiento y con otra perspectiva más a mediano y largo plazo. Gabriel, se llega al final del gobierno de Mauricio Macri con una caída del salario real del 23%. ¿Cómo se va a recomponer eso? ¿Con qué mecanismos? Va a ser bastante difícil recomponer el tejido productivo con el salario real, ¿no? Y terminamos en esta situación en la que se va a declarar la emergencia alimentaria, que si uno va a la definición de emergencia alimentaria que viene de la FAO, de la Food Agricultural Organization, es cuando un país no puede alimentar a su población. O sea, hubo un tal deterioro del salario real y de las condiciones de vida que llegamos a una situación en la que estamos para declarar que el país no puede alimentar a su población. Y esto en general se asocia a desastres naturales, ¿no? Está pensado para países que sufren terremotos, sequías, inundaciones, pero también está la definición de emergencia alimentaria para desastres causados por el hombre, se llama, como crisis económicas y crisis financiera, y de hecho el típico ejemplo de una crisis causada por el hombre que usa la FAO es Argentina 2002. Entonces estamos en una situación tal... Pero acá, Gabriel, es peor porque esto ya viene existiendo. Esto, digamos, no es que hay gente con hambre este mes. Viene gente siendo atendida con hambre desde hace bastante tiempo. Lo que pasa es que ahora es más todavía, es mayor la cantidad y la ayuda que da el Estado directamente no alcanza. Ayer las organizaciones sociales le pedían... Hay un plan que entrega 7.000 pesos, ¿no? Que reciben más o menos 450.000 personas. Claro. Y le piden que sean 14.000 pesos porque si no, no sirve de nada. ¿Está Claro. en condiciones el gobierno de conseguir ese dinero? En condiciones sí, porque es una reasignación del presupuesto y se puede hacer. El tema es si políticamente lo va a querer hacer, porque no quiere cargar con el estigma de haber tenido una emergencia alimentaria durante el gobierno. Y después también porque hay una pulseada política con los movimientos sociales, ¿no? Entonces Claro. el gobierno está en una situación en la que se niega a ver esto por cuestiones políticas más que económicas, creo yo. Ahora, siguiendo este razonamiento de Gabriel Candelaria, el costo político del gobierno de no declarar la emergencia alimentaria también de alguna manera ha derribado otros dogmas que el gobierno no quiso hacer y terminó haciendo por necesidad y urgencia. Sí, necesidad y urgencia y también chocarse contra paredes que ellos mismos construyeron. Digo, por ejemplo, en el mercado cambiario hubo un aumento en la oferta de divisas porque el sector agroexportador ahora está obligado a liquidarlas. Si esas cuestiones macroprudenciales hubiesen sido tenidas en cuenta desde un principio, porque en muchos casos son regulaciones que ellos mismos quitaron, no hubiésemos llegado a estos descalabros tan fuertes. Y para retomar un poco lo que decías, sí, esta emergencia viene de hace mucho y son las organizaciones sociales las que están tratando de mantener eso, organizaciones sociales llevadas principalmente por mujeres, porque son la situación de las jefas de hogar las que están en muy precarias condiciones, haciéndose cargo de sostener a la familia y generando redes comunitarias para solventar algo que con un ingreso no alcanza. Digo, si la clase media está complicada para llegar a fin de mes, imaginámonos lo que pasa en los grupos poblacionales con menores ingresos. Ahora, todo esto está trazado por la política. Fíjense lo que dice hoy el diario Clarín, pone la voz, sin nombrar, de un diputado de Cambiemos que dice: guarda
que nosotros no solo podemos decretar la emergencia, también acompañar con esta ley, sino que incluso poner montos de manera tal de comprometer al futuro gobierno. O sea, ellos están ya en la especulación política de que el futuro gobierno también va a tener que atender la emergencia alimentaria, y entonces ellos, poniendo cifras muy altas, pueden comprometer la estabilidad del futuro gobierno. Eso sí es una cosa nefasta, como están haciendo política con este tema. Bueno, yo creo que igual todos y todas las economistas acordamos en que la situación que va a tener la gestión, que gane la presidencia, en términos económicos es muy vulnerable, es muy comprometedora, no solo en términos sociales, sino que hay una pulsión entre las prioridades sociales y de la economía real con las prioridades del mercado y con una economía muy expuesta hacia los humores de este mercado. Entonces es una pulsión y va a ser muy difícil poder diagramar, si se quiere, estas tensiones sin que se descalabre todo. Obviamente que el gobierno no está ayudando a esta transición en el sentido de que está postergando un montón de cosas que se van a ver más en enero de 2020, diciembre de 2019. En ese sentido va a ser muy difícil, ¿no? Desarmar este ovillo después de diciembre, digo, porque todos los postergamientos han sido hasta diciembre. Por ejemplo, la ley alimentaria, si se aprueba, va supuestamente a seguir hasta el 2022. Digo, ¿cómo tiene que trabajar el próximo gobierno, sea quien sea, digo, para tratar de desarmar este ovillo? Y seguro el gobierno que venga va a tener una pesada herencia, que es una herencia de un condicionamiento con el fondo, una herencia de una situación social complicada. Y yo creo que lo que hay que hacer es pensar hacia adelante, o sea, básicamente hasta antes de las PASO, tanto el fondo como el gobierno creía que era cuestión de llegar hasta octubre, estaba todo preparado para llegar hasta octubre y había diagramado su política en base a llegamos a octubre y ahí hacemos un ajuste. No se dieron los tiempos, no se dio la política, entonces ahora lo que hay que hacer es estas son las condiciones y empezar a trabajar hacia adelante y no volver a cometer esos errores. Gabriel, ¿qué pensás de lo que dicen se está gestando hoy en Tucumán? Que Alberto Fernández está allí, ahí está el presidente de la UIA, hay gente de la CGT, y dicen que está empezando a trabajar el equipo político de Alberto Fernández un acuerdo, hasta se dice ya por 180 días, donde va a estar sentados los trabajadores, los empresarios, el Estado, donde no habría aumentos de ningún tipo para nada de nadie, un pacto de no aumentar los precios y demás, como para empezar a trabajar el futuro gobierno. ¿Crees que eso es viable, factible, desde el punto de vista económico, digo? Sí, desde el punto de vista económico hay que hacer una política que abarque a todos los sectores, porque si no va a ser imposible. De hecho, este gobierno siempre rondó la idea de hay que hacer un pacto de la Moncloa para hacer sus propias políticas, ¿no? Entonces, pero existe esa posibilidad de parar la pelota, o por lo menos 180 días, y decir, nadie aumenta nada, nadie pide aumento de sueldo, pero tampoco te aumentan las cosas en el supermercado, ni el Estado te aumenta los impuestos, ni aumenta tarifa, ni aumenta nada. ¿Se puede? En realidad es muy difícil que eso pase. O sea, lo que pasa es se hace un acuerdo, se congelan salarios, precios, pero hay ciertas situaciones que hay que tener en cuenta que son insostenibles, hay precios que van a aumentar igual, porque, digamos, no se puede controlar todo, entonces no es tan fácil, pero sí sirve como una guía acerca de bueno, tenemos que empezar a construir hacia adelante y de coordinar expectativas, porque básicamente lo que hay que hacer es a partir de cuando asuma el nuevo gobierno, algo va a haber que hacer porque la situación es insostenible y hay que coordinar, bueno, hacia dónde queremos ir y cómo vamos a coordinar que más o menos los distintos grupos vayan para el mismo lado, si no vamos a estar en problemas. Bueno, hoy les mostrábamos las movilizaciones en las calles pidiendo la emergencia alimentaria, hablamos continuamente del hambre, pero quería invitarlos a escuchar lo que decía la ministra Patricia Bullrich. Yo le diría que en la Argentina hay gente que está pasando necesidades, no llegaría a decir que hay gente que hoy en la Argentina está en una situación de no comer. Hoy en día en la Argentina usted tiene una red de contención, usted puede llegar, usted puede pedir, usted puede ir a cualquier intendencia, puede ir a cualquier lugar y va a tener un sistema de atención en la provincia de Buenos Aires, en la Nación y en cualquier provincia. Yo digo que en la Argentina hay gente que pasa necesidades.
¿No pasa Hay hambre? gente que pasa necesidades y hay gente que está en una situación más dura, más difícil y que tiene dónde acudir o cómo acudir y de qué manera acudir como para poder salir de esto. Bueno, no es así, es una vergüenza, ¿no?, que diga la ministra esto, desconoce absolutamente la realidad que vive nuestro país, pero ellos mismos han dicho, ayer su tocayo Bullrich, el senador, lo decía, no nos dimos cuenta de lo que se ahogaba la gente al lado mirando nuestro. la orilla y no nos dábamos cuenta que no podían nadar. Miraban al para el lado otro lado, nuestro. Bullrich sigue mirando para el otro lado, es realmente indignante que diga esta barbaridad. Bueno, Candelaria. Sí, también poniéndolo en contexto, ¿no? Porque tenemos que hablar de la tasa de desempleo, de cómo eso golpea principalmente a la juventud y a las mujeres, y la solución de esta ministra fue el servicio cívico voluntario. Digo, hay que poner en un contexto donde no hay un enfoque y no hay una lectura de la realidad de quiénes son las que están pagando el ajuste, quiénes estamos pagando el ajuste, cómo la juventud está en una posición mucho más vulnerable, y ante esa mala lectura y ese mal diagnóstico, bueno, es imposible presentar políticas que lo solucionen, negando la realidad. Sí, además sale a negar cuando sus propios diputados mañana